cuarto Seminario Internacional Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. La trata fue el más grande crimen cometido en contra de la humanidad. Estamos hablando de 400 años de transporte ilícito de personas provenientes desde África Occidental y hasta las Américas. En ese intercambio no solamente se llevan hombres o mujeres, en ese intercambio se llevan culturas completas. Hablamos de sistemas de creencias, de cosmogonía, de ideología, de filosofía, de cultura, de formas sociales, de jerarquías sociales. Todo esto llega a América, especialmente de zonas como inicialmente Ghana, la Costa de Oro en ese momento, la Costa de Marfil, el Congo y el África subsahariana en general. Cuando hablamos de culturas de resistencia en América, tenemos que hablar entonces de esas nacidas a través de los procesos de interculturalidad y intercambio ocurrido en las barracas. Tenemos que entender que en los procesos de colonización intervinieron grupos religiosos provenientes de distintas zonas de Europa, en este caso protestantes de los reinos británicos y francés. Hablamos también de católicos portugueses, católicos españoles, eso específicamente en algunas zonas del Caribe y Suramérica, y en Estados Unidos, como ya lo explicábamos, de Francia, también en el Caribe, y de Gran Bretaña. Cuando pensamos en procesos de interculturalidad, también pensamos en culturas de resistencia, es decir, nuestros ancestros esclavizados obligados a practicar la doble fe o obligados inicialmente a practicar la fe del colonizador, quieren mantener sus orígenes y su vinculación con su tierra ancestral o su vinculación con su cultura originaria y deciden entonces practicar la doble fe. Eso lleva a la idea de que están siendo definitivamente colonizados y lleva a la idea de que aceptan a ese nuevo Dios o a esa nueva cultura, pero resulta que se sigue practicando la propia muy por debajo de ese entendimiento del colonizador. Eso da origen a entidades con nombre y apellido dentro de nuestra América. Si hablamos del vudú en Haití, así hablamos de la regla de Ocha y el ifá afrocubano en Cuba, así hablamos del quelé de San Kit y las Nevis, hablamos también de los cultos de afrobrasileros, es decir, Umbanda, Candomblé, la Quimbanda y el Batuque en Brasil y Suramérica. Hablar de culturas de resistencia, cuando hablamos de afroancestralidad, estamos hablando de procesos de cimarronaje. Creo que la demostración más importante de cimarronaje, más allá de esas demostraciones armadas, como por ejemplo la de la Revolución de Haití, fueron precisamente la del accionar y la de lograr crear culturas de resistencia dentro de el Caribe insular y Suramérica. Una de las religiones de origen afro, de matriz afro, que se conoce en América y que se considera de las más antiguas, es precisamente el vudú. El vudú está conformado por elementos de las religiones indígenas de Benín y de Tierra Yoruba, aunados también a elementos del Congo y de los indígenas taínos de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. En el caso del vudú, la adoración se basa en el Loa, es la entidad familiar o ancestro familiar, y a partir de allí se generan rituales y también a otras deidades asimiladas de culturas como por ejemplo la Yoruba, en donde Shango y Obaluaye ejercen una posición de muchísima importancia. El sacerdote Ugán o la sacerdotisa Mambo no solamente son líderes espirituales, sino que en un momento determinado pueden ejercer un liderazgo social, y ese fue el caso. Precisamente hacemos mención a Haití primero porque fue el caso de los hechos del Boa Caimán,
en donde Cecil Fatimán, una mambó sacerdotisa de vudú, después de una ceremonia llama a la población de origen afro, además oprimida, a que ejerza una revolución, y de allí, a partir del Boa Caimán, en 1791, se gesta la primera revolución independentista de nuestra América. En Cuba, en Brasil, los acontecimientos suceden de otra manera. En Cuba, la abolición de la esclavitud llega en 1880, en Brasil llega en 1888. Estamos hablando de los dos últimos sitios en donde hubo esclavitud casi hasta el siglo XX, y la influencia en este caso de trata de origen inglés o de comercio esclavista de origen inglés contribuye con la presencia de esclavizados de origen yoruba, procedentes específicamente de las zonas de Nigeria, Níger, Togo, Ghana y Benin. Y estos esclavizados llegan pues de alguna manera de últimos, y utilizamos la palabra llegan no porque llegaran, no porque hubieran querido venir, los trajeron. Eso ya lo entendemos, ya lo hemos comentado aquí mismo y lo hemos hablado mil veces, pero su influencia aparece mucho después de los de las otras etnias, en este caso de las de la faja bantú, que es anterior. En el caso entonces de Cuba, en el caso de Brasil, hablamos de la formación de culturas de antecedente yoruba, donde está mucho más marcado el elemento yoruba. Es importante recordar que los yoruba en su tiempo y espacio, en el África Occidental, fueron una de las civilizaciones más avanzadas. Es decir, cuando muchos de los pares dentro de África subsahariana se hallaban en edad de piedra, ya el asentamiento de esos grupos que conformarían hoy el grupo lingüístico y la zona de donde habitan los yoruba, sería entonces, estaban ellos en edad de piedra y los yoruba en edad de los metales. Entonces hablamos de una influencia cultural y de un crecimiento cultural mucho mayor que los de sus pares en su tiempo y espacio. Asimismo ocurre en América. Los yoruba traían un complejo sistema lingüístico, traían un sistema religioso organizado, cosmogonía organizada, traían sistema social organizado, incluso economía. Era pues de alguna manera mucho más avanzado en comparación con sus pares, y eso se nota precisamente en la convivencia en la barraca, tanto en Cuba como en Brasil. De hecho, cuando hablamos de religiones de matriz afro en Cuba y de matriz afro en Brasil, no podemos desligarnos del antecedente yoruba. Muchos de nuestros practicantes hoy aquí en las Américas, cuando se les pregunta ¿qué practicas tú?, contestan que practican religión yoruba, cuando ciertamente no es así. Están alejados de la raíz, pero ciertamente se le otorga un papel de importancia casi que total, protagónica, al antecedente yoruba en nuestras religiones. La regla de Ocha se conforma a través de elementos de origen yoruba, con mezclas de algunos elementos congo, con mezcla también de espiritismo europeo, espiritismo de cordón, y la influencia de religiones de origen taíno de Cuba y Puerto Rico. Estos elementos unidos al catolicismo imperante obligatorio, además de la colonia española, degeneran de alguna manera en un nuevo sistema religioso. Este sistema religioso es tan amplio y es tan complejo que incluso idioma propio construye. Ahí se genera una nueva lengua conocida como anagó, que se sigue practicando hoy y se sigue utilizando hoy en los grupos religiosos de matriz yoruba, específicamente en Cuba y en sus herederos, en este caso en Venezuela, en Puerto Rico y hacia donde se haya diseminado la diáspora afro-cubana. ¿Por qué hablamos de religiones o identidades de resistencia o culturas de resistencia más que de religiones afrodiaspóricas?
cuando vamos a la concepción de diáspora como la diseminación de una cultura en un lugar distinto al del origen, pero esa cultura se mantiene igual. En este caso no fue así, no corresponde con el concepto judío de diáspora, corresponde más bien con el concepto de una historia producto del mestizaje, producto del proceso de interculturalidad, producto de algo que yo llamo ajiaco, otros llaman sancocho, otros llaman amalgama, de aspectos culturales y de aspectos lingüísticos que dan origen a un hombre nuevo. En este caso es en afrodescendiente, afrocubano, afrovenezolano, afrobrasilero. Hablo de afrovenezolanos que, aunque nuestros procesos hayan sido de otra manera, también es cierto que el nuevo afrovenezolano, a partir de la década del 70 del siglo XX, se convierte también a estos cultos de origen afro-yoruba o de origen afro-mestizo, nacido en las Antillas. Entonces podríamos hablar incluso de una diáspora de origen afroantillano o de una extensión de una diáspora nacida en el Caribe. Seguimos un poco con el tema de los esquemas afro-yoruba. Para el Yoruba existe un solo Dios monoteísta, es nuestra religión, ese Dios es Olodumare, y es por eso que no le cuesta de alguna manera entender al Dios de los católicos. En el sistema también existen seres conocidos como irúnmoles, que se asocian de alguna manera a la posición celestial de los ángeles y arcángeles, y también el orisha, que es un ancestro deificado, que dentro del catolicismo es el santo. El santo es ese ser que vivió una vida ejemplar en la tierra y asciende de alguna manera por esas virtudes al cielo y recibe de alguna manera la posición de intercesor delante del Creador por esa humanidad que está rogando o clamando de alguna forma. Es por eso que al Yoruba entonces y a sus descendientes no le cuesta asimilar de alguna forma el catolicismo. Pero eso también, como en todos los procesos de interculturalidad o de conversión, genera de alguna manera pérdida de esa cultura originaria, y esa aculturación también trae tergiversación de la filosofía yoruba original. Nos convierte de alguna forma, y hay quienes asumen que esta es una fe sincrética solamente y que esa fe sincrética está totalmente asimilada al catolicismo. Ciertamente sí, hay figuras como la Santísima Trinidad del católico que asume el Yoruba catolizado de las Américas como una trinidad constituida por Olofio Olodumare. También hay historias que se asumen después en la construcción de las escrituras y de esa nueva mitología o de esas escrituras espirituales, y son la conversión de algunos personajes de las historias yoruba a ese catolicismo. Por ejemplo, la crucifixión de Odua, que no existe en tierra yoruba. Por ejemplo, también la ascensión de Odua, que es más asimilable a la ascensión de Jesús, que tampoco tiene que ver. La figura de Alocín como contrapuesta a Olodumare. Alocín se relaciona con el diablo de las entidades o de las culturas abránicas, y en tierra yoruba no existe el diablo como ser. De hecho, no existe ningún ser que antagonice con el Creador. Y pues ese mismo proceso ocurre de alguna manera en Brasil, con la diferencia que ya no se llaman espiritualidades así como las entendemos nosotros en el espiritismo de cordón, sino que se conocen como caboclos. Caboclos son los espíritus indígenas originarios. En Venezuela hay una asimilación actual también de esa cabocla o de esa espiritualidad originaria hacia la adoración o hacia el culto marialioncero. Es decir, muchísimos de nuestros practicantes de las culturas de matriz afro adoran por asimilación o por origen a la reina María Leonza y a todas las entidades que tienen que ver con las cortes del espiritismo afro-venezolano. Hay quien ejerce crítica porque se aleja de Cuba,
pero ciertamente no debe ser, porque asimismo como se convierte en una región, a una forma, sigue siendo una expresión de cimarronaje y también evidentemente de esos procesos de transculturalidad que ocurren entre un lugar y otro. La religión es un proceso antropológico, por ende no puede ser estático. En donde está el hombre hay idea, en donde está el hombre hay fe, en donde está el hombre hay filosofía y hay crecimiento. Evidentemente no son procesos estáticos. Además, en la medida en que vamos mezclando una cultura con otra, la vamos acriollando, la vamos haciendo parte. Cuando hablamos de identidades de resistencia, identidad espiritual, estamos hablando también de identidades que nos vinculan directamente con nuestro profundo sentimiento afro, con nuestra identidad o con nuestra profunda africanidad, pero también es la manera de ejercer acciones de cimarronaje, más allá de las armas, más allá de las revoluciones sangrientas. Cada vez que uno de nuestros ancestros decidía cantar, cada vez que uno de nuestros ancestros decidía adorar e incluía a otro compañero de barraca, no importa que no fuera de su origen en ese momento, estaba predicando su profunda espiritualidad. De ese matrimonio, porque es obvio que tuvimos matrimonios entre unos y otros, tuvimos formación de familias entre unas y otras culturas, nacimos todos estos descendientes y nacimos todas estas manifestaciones espirituales de la diáspora. Insisto, más allá de diáspora, más allá de culturas afrodiaspóricas, hablamos de identidades con nombres y apellidos. Hablamos del anagó recién como idioma nacido en las Antillas, propio de los practicantes de la regla de Ocha y del IFA afrocubano. Hablamos del curi, del vudú de Luisiana, que es también la conservación de idiomas perdidos en Benin. Hablamos también del uso de idioma kikongo en algunas palabras, aquí en la afrovenezolanidad, como por ejemplo cafunga, mondongo, virongo, burumba. Usamos también palabras de uso cotidiano, por ejemplo de los EFIC y de los EFOC hoy en Cuba y también hoy aquí en Venezuela, cuando decimos acere, por ejemplo, cuando decimos ambiance, estamos utilizando términos que corresponden a un lenguaje que es propio del argot de nuestros mayores. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta citar cada vez que me toca enseñar sobre nuestras culturas es el ejemplo del investigador Fernando Ortiz en Cuba, cuando como abogado se le asigna demostrar la relación entre el gueto afro y el índice delincuencial de su tiempo y espacio. Tenían que demostrar teoría del hombroso. Definitivamente allí habían delincuentes porque se trataba de negros. Efectivamente, cuando Fernando Ortiz llega a los guetos a investigar, está buscando esa relación entre el índice delincuencial y las poblaciones negras. Y resulta que se encuentra con un sistema cultural interesantísimo, en donde no solo estaba el canto, la música, la manifestación folclórica como tal, sino también una ética y una moral y una forma de accionar desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, porque dentro de esas mismas organizaciones existen o existían jerarquías y existen congregaciones a las que giran alrededor de una figura que puede ser guía, que puede ser padre, que puede ser madre y que es de alguna forma orientadora espiritual. Pero esa figura se sigue manejando hoy, aquí, ahora, porque no solamente Oricha congrega desde el punto de vista espiritual, o nuestras religiones no solamente congregan desde el punto de vista espiritual, sino que también congregan desde el punto de vista social y sirven de orientadores en la moral, sirven de orientadores en cuanto al ejercicio del accionar de nuestros devotos también en lo social y en lo personal. Uno de los elementos que en cuanto a la identidad brasilera, ya moviéndonos un poco más
hacia el continente suramericano, hacia el espacio de Suramérica, uno de los elementos que más influye en el desarrollo del afro-brasilero es la presencia del quilombo. La Mai de Santo, el quilombola, se convierte en un elemento aglutinador, no solamente difusor de cultura, sino de africanidad, de identidad afro, y es uno de los elementos que nos ayuda a combatir el racismo profundo, que no solamente se halla en Brasil, sino en toda nuestra América. La espiritualidad nos permite conectarnos con el orgullo étnico y nos permite conectarnos en contra del racismo, en contra de la vergüenza y en contra de la opresión. Hay una imagen que se utiliza y es surafricana, esto no nos pertenece al África Occidental, que es de donde vienen nuestras religiones, pero que vale la pena mencionar y es una filosofía de vida y es la del Ubuntu. Somos porque tú eres, o soy porque somos todos. Y a partir del Ubuntu y con esa idea del Ubuntu es precisamente que nos juntamos todos, aunque lo pudiéramos llamar de otra manera, alrededor de nuestra identidad y nuestra africanidad y de nuestro origen. Es a partir de esa vinculación espiritual en la que hoy estamos luchando en contra de flagelos como el racismo y la discriminación. Definitivamente los grupos más oprimidos, en este caso los grupos racializados y las mujeres, estamos en lucha constante en contra de esto, y uno de los puntos de partida es precisamente nuestro orgullo étnico y nuestra vinculación espiritual. Cabe decir que en nuestras religiones de matriz afro, la mujer ejerce un papel importante, no solamente como formadora o difusora de la cultura, porque es a la mujer a la que le pertenece la cultura, somos nosotras las responsables del idioma, somos nosotras las responsables de la enseñanza, de todo lo que significa la vinculación de un ser con su entidad cultural, con su país, con su comida, con su folclore. Pero más allá de esto, la mujer dentro de nuestras religiones de matriz afro ejerce, sobre todo en las de antecedente yoruba y las de Lofón de Benin, ejerce posiciones de responsabilidad sacerdotal. Es decir, nosotras no solamente somos mamá en el sentido del hogar, no somos mamá solamente en el sentido de la difusión de lo que somos desde el punto de vista identitario, sino que también somos maestras de ceremonia, somos profesoras, somos guías activas dentro de lo espiritual. Ya hablamos del caso de Cecil Fatimán y también vamos a hablar, ahorita tengo que hacer mención, si no sería muy injusta, si no mencionamos a tres mujeres muy importantes en el proceso cultural afrocubano, que fueron Latuán, Efuche y Obatero, tres mujeres de origen yoruba, dos Oyo y una de Bagdó. Ellas fueron quienes metodizaron esta nueva forma de religión que conocemos en América, pero además la convirtieron en una herramienta de promoción social. La regla de Ocha se metodiza en 1904, entendiendo que la esclavitud en Cuba se abole en 1880 y hay unas condiciones muy adversas, incluso hoy las hay, imagínense en ese momento, muy adversas para nuestros ancestros ex esclavizados. Y ellas metodizan la regla de Ocha y dan oportunidad de promoción social, de ascenso, incluso económicas, a sus pares sacerdotes y sacerdotisas en su tiempo y espacio. Esa nueva forma se enriquece evidentemente de formas occidentales, y esto se entiende porque había que alejarse de alguna manera de todo lo que fuera muy afro para poder penetrar dentro de la cultura occidental, eurocéntrica y blanca. Pero también esas formas permiten que se mantenga intacta la conciencia de la profunda africanidad y también se mantenga intacta la conciencia del Irúnmole, del Orisha y de Olodumare como Dios creador. Cuando hablamos de religiones de matriz afro se utiliza muchísimo la palabra animista. Yo como profesora de religiones de matriz afro me rehúso a utilizarla. Tenemos que buscar un lenguaje que venga a partir de una afroepistemología,
un lenguaje que sea de nosotros y para nosotros mismos. Cuando pensamos en animismo, pensamos en totemismo, pensamos en primitivismo, pensamos en conceptos dados por la blanquitud y el estudio sociológico a partir de la blanquitud. Y es tiempo de crear afrometodología, afroepistemología, afrolenguajes. Es decir, de nosotros mismos y para nosotros mismos. De alguna manera me permito citar una palabra que me encanta, que tiene que ver con el estudio de la decolonización, y es la mismedad. Es decir, si no nos estudiamos a partir de la mismedad, pues definitivamente estamos haciéndolo de una forma equivocada. Fernando Ortiz, volviendo al tema del profesor Fernando Ortiz en Cuba, cuando entra ese sistema profundo y se mezcla con el gueto de origen afro, buscando delincuentes, y se encuentra con un sistema cultural, se convierte en uno de los más importantes difusores de la afrocubanía. A partir de Fernando Ortiz incluso se comienza con un estudio profundo de nuestra afrocubanía. Se sale hacia la música, se crean partichelas, libros, se estudia el fenómeno antropológico, se analiza también una posición que hasta este momento no está tipificada dentro de los afrofeminismos, pero que debería estudiarse. No se ha estudiado, pienso que por el afrofeminismo viene de las teorías de izquierda, y como para el marxismo-leninismo, la religión puede ser opio, y es opio de los pueblos. Sin embargo, viéndolo desde la teoría de la mismedad, ¿no?, y de la decolonización, el afrofeminismo también debería incluir una categoría, y es la de la afroespiritualidad, porque es a través de muchas mujeres, en el caso de Brasil, la May de Santo, en el caso de Cuba, la Iyalorilla, también madre de santo, en el caso del vudú, la Mambó, que se gestan profundos movimientos sociales. Esa mujer recién liberada de la esclavitud, pero profundamente religiosa, tiene que enfrentarse con la calle, ejercer su autonomía, ejercer su independencia desde ella sola y para ella misma. Y esa es una forma de feminismo y merece también ser estudiado. Nosotras, como yoruba descendientes, también me permito comentarles que no existe la diferenciación de género en cuanto a la jerarquía sacerdotal, ni en el idioma yoruba existe el artículo determinado o indeterminado por género. No existe un, uno, una, unos, no existe el la, los, las. Existe simplemente, por ejemplo, en el caso del sacerdocio, awo, o si no, orilla, y la mujer puede ejercer posiciones sacerdotales y sociales que van más allá de su género. Esas posiciones tienen que ver directamente con su aprendizaje, con su capacidad, también la familia a la que pertenece, o cómo se desempeña ella socialmente y cómo ha sido vista socialmente y elegida socialmente. Para el yoruba y su descendencia debería existir una forma de vida. Nosotros creemos en una forma de vida, y es en un hombre ideal que se llama Omolu Abi. Este hombre es ético, este hombre es moral, este hombre guía su vida en 5 principios básicos, que son humildad, que es no creerse mejor que nadie; honestidad, que es no robar a nadie ni abusar de tu posición; paciencia, entender que todo tiene su tiempo perfecto y que hay un tiempo para cada cosa, y que además el Creador otorga un tiempo para cada cosa y la da cuando la necesitas efectivamente y no cuando no sirve para ti. Buen carácter, que significa mantener la ecuanimidad en todo sentido. Eso no significa ser cobarde, eso no significa no defenderse, pero siempre tratar de ser ecuánime y feliz. Y esperanza en el Creador. Entonces, cuando esos 5 elementos se conjugan, no importa qué religión practicas, a qué grupo cultural perteneces, sino que simplemente vas a la creación de un hombre moral y de un hombre adecuado dentro de cualquier sociedad, como sea que se llame esa sociedad. Es importante en este momento protocolizar y dar la importancia necesaria a nuestras culturas de resistencia. El tema de las religiones de matriz afro tiene que trascender
porque la no aceptación de nuestras religiones tiene que ver directamente con un pensamiento profundamente racista y condenatorio. Se nos sigue satanizando por ser diferentes, por no formar parte de ese estamento blanco y eurocéntrico. Pero por el otro lado, la protocolización también significa el reconocimiento pleno de nuestros derechos en igualdad de condiciones con los otros grupos religiosos y además la garantía de la laicidad de nuestros estados. En este caso, es necesario ver la penetración de ciertos grupos extremistas de conservadurismo de derecha que pueden en algún momento atentar en contra otros grupos no pertenecientes a ese estamento. Así que no solamente para las religiones de origen abránico o las religiones de origen dármico o hinduista darles lugar, sino también a las religiones de origen afro. A través de esa protocolización y de ese reconocimiento se establece también el compromiso de nosotros como practicantes en la convivencia sana, en la protección del ambiente, en la protección de los espacios que son de uso para todos y también, ¿por qué no?, en la cooperación, en todos los programas de mejoras sociales y de promoción social de todos los grupos a todo nivel, no solamente de la afrodescendencia, sino de toda la sociedad entendida como una pluralidad, y como la multietnicidad que nos integra. Bien, soy Gladys Quiroga Delgado, Yeye Omitokei Falokun, y me encantó estar aquí con ustedes. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.